of physics here and mathematics here in Natchez, and he's going to give this public lecture. He was native from Yucatan, so not far away from here. He was doing his studies until the bachelor and master in UNAM in Mexico City, and after he moved to France to get his PhD in Paris, and after to give the postdoc in Clermont-Ferrand, before being back as a professor here in Charles. Give the word to the sir. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Y bueno, para los estudiantes que estén de pie, también estamos transmitiendo la presentación a... You don't hear. You don't hear? They don't hear. Ah, ok, bueno. Para los estudiantes también está transmitiéndose en la facultad, en la sala de usos múltiples, entonces si quieren también pueden presenciar allá la presentación. Está el micrófono ya, de esta sala. Este es para esta sala. ¿Quieren que le dé el micrófono? Sí. Sí, por favor. ¿Sí? Sí, para la grabación. Porque ahora el video con cuidado con eso. Ok. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar sobre el gran colisionador de hadrones, una mirada al mundo de las partículas elementales. El contenido de esta presentación es el siguiente. Primero que nada, las motivaciones que llevaron a la construcción del gran colisionador de hadrones, o LHC por sus siglas en inglés. Luego voy a pasar a detallar cómo funciona este gran colisionador de hadrones. Enseguida platicaré sobre los 4 grandes experimentos que funcionan en el LHC. Luego les voy a mencionar lo que habrá después del gran colisionador de hadrones y finalmente un resumen. ¿Sí está bien con el micrófono? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con las motivaciones. Todo lo que nos rodea está formado de átomos. Los átomos están compuestos de electrones que orbitan alrededor de un núcleo atómico. Este núcleo está formado de protones y neutrones, y estos a su vez están compuestos de unas partículas que pertenecen a la familia de los quarks. Los electrones que orbitan alrededor del núcleo pertenecen a la familia de los leptones. Todo lo que está compuesto de quarks se le conoce con el nombre genérico de hadrones. Y además de la familia de quarks y de leptones, está la familia de los bosones, que son los intermediarios de las fuerzas de la naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, el fotón, que es el responsable de la fuerza electromagnética, bien conocida por todos nosotros. Tenemos también al bosón Z y W, que son los intermediarios de la fuerza nuclear débil, y que es la responsable de los decaimientos radiactivos. Además de eso, tenemos al gluón, que es el intermediario de la fuerza nuclear fuerte y que es la que mantiene a los quarks atrapados dentro de los hadrones. De tal forma que hoy en día es imposible encontrar quarks y gluones libres de los hadrones. A este fenómeno se le conoce como confinamiento. Esto que les acabo de presentar es lo que se conoce hoy en día como el modelo estándar de las partículas elementales. Y si bien es cierto que este modelo estándar ha logrado explicar gran cantidad de fenómenos que se observan en el mundo subatómico, es cierto que aún hay preguntas para las cuales el modelo estándar no logra proporcionar respuesta. Por ejemplo, para introducir el concepto de masa en el modelo estándar se utiliza lo que se conoce como mecanismo de Higgs, el cual podemos ejemplificar de la siguiente forma. Imagínense una sala como esta, llena de físicos, como lo está ahorita, ¿no? Esto representa el espacio permeado por el campo de Higgs. De pronto en la sala entra un renombrado físico, por ejemplo Einstein, ¿sí? Intenta cruzar la sala y bueno, pues claramente muchos se le van a acercar, le van a querer dar la mano, va a querer que le firme un autógrafo. Otros más van a querer tomar una selfie con él para después subirse a su Facebook, ¿no? Bueno, pues esto provoca que aumente la resistencia al movimiento de nuestro personaje.
Esto precisamente es lo que ocurre cuando una partícula atraviesa el campo de Higgs, de tal forma que esta partícula adquiere masa. Bueno, después de que Einstein atraviesa la sala, bueno, los físicos vuelven a estar tranquilos por un momento, pero de pronto alguien esparce el rumor, ¿sí? Y bueno, pues como todos los seres humanos, pues a los físicos nos encantan los chismes, y bueno, pues esto va a hacer que los físicos se amontonen de nuevo, pero esta vez entre sí. En esta analogía, este amontonamiento de los físicos representa a los bosones de Higgs. Sin embargo, el mecanismo de Higgs no proporciona respuesta a otras preguntas, como por ejemplo está el hecho de que el quark más pesado sea 70.000 veces más masivo que el quark más ligero, lo que hace que nos preguntemos ¿por qué hay una diferencia de masa tan grande entre las partículas elementales? Pasemos a otro punto. En el siglo XIX, Maxwell logró demostrar que la electricidad y el magnetismo no eran más que dos caras de una misma moneda, de tal forma que hoy hablamos de la fuerza electromagnética. En la década de los 60 del siglo pasado, del siglo XX, se logró unificar el electromagnetismo con la fuerza nuclear débil, ¿sí?, que les platiqué hace un momento, de tal forma que hoy en día hablamos de la fuerza electrodébil. Pues bien, este es el límite de la física experimental hoy en día. Sin embargo, de acuerdo a los modelos, por ejemplo, de la gran unificación, debería ser posible unificar la fuerza electrodébil con la fuerza nuclear fuerte. Y de acuerdo a la gravedad cuántica, las teorías de superunificación o las teorías de cuerdas, deberíamos poder unificar estas tres fuerzas con la fuerza de la gravedad. Nótese cómo en esta escala del tiempo, ¿sí?, conforme vamos unificando nuestras fuerzas, vamos retrocediendo en el tiempo y nos vamos acercando cada vez más al origen de nuestro universo. También obsérvese que para unificar las fuerzas debemos de aumentar nuestra energía. Se requiere más energía para unificar estas fuerzas, de tal forma que aquí la escala de energía está medida en electronvolts, ¿sí? Aquí está su equivalente en joules, y los electronvolts es la escala de energía que utilizamos comúnmente en la física de partículas. Entonces, conforme vamos unificando fuerzas, se vamos necesitando cada vez energías más grandes. De acuerdo a nuestras expectativas, ¿sí?, la velocidad de rotación de las galaxias debe disminuir conforme la distancia al centro de estas galaxias. Sin embargo, observamos que dicha velocidad se mantiene constante. Esto solo se explica si existe una cierta materia que no podemos ver, ni que no podemos detectar, y a la cual le hemos puesto de nombre materia oscura. De igual forma, de acuerdo a nuestras observaciones, se tiene que el universo se está expandiendo a un ritmo acelerado, lo cual solo se entiende si existe una energía que está haciendo que el universo se acelere a este ritmo. A esta energía que no hemos podido caracterizar al día de hoy se le conoce como energía oscura. Sin embargo, lo más intrigante de todo esto está el hecho que, de acuerdo a nuestras mediciones, de todo el cosmos, tan solo el 5% está formado de materia ordinaria, de materia de átomos, ¿sí? El 25% está formado de materia oscura y el restante 70% está compuesto de energía oscura. Entonces, si esto es verdad, y todo parece indicar que esto así es, entonces en realidad nosotros estamos tan solo viendo el 5% de todo este universo. Es decir, allá afuera hay un montón, hay muchas cosas que nosotros no estamos viendo, que no estamos detectando, que desconocemos, y por toda esta razón nos preguntamos qué son la materia y la energía oscura.
Otro punto, las antipartículas poseen la misma masa que las partículas, pero diferente carga eléctrica, de tal forma que cuando una partícula y una antipartícula se juntan, se aniquilan liberando energía. La antimateria está formada en base de antipartículas. Hoy en día hemos logrado hacer mediciones de antihidrógeno, antideuterio, antitritio, incluso antihelio, pero nada más. Sin embargo, de acuerdo a nuestras expectativas, el Big Bang debió haber creado iguales cantidades de materia y antimateria, de tal forma que hoy en día deberíamos de ser capaces de observar, no sé, antiátomos de plomo, antiplanetas, antiestrellas, antigalaxias, lo cual no ha sucedido. Entonces nos preguntamos, ¿dónde quedó toda esta antimateria? ¿A dónde se ha ido? Y bueno, como último punto de motivaciones, también les comenté que hoy en día es imposible encontrar quarks y gluones libres en la naturaleza. Sin embargo, se cree que esto no siempre fue así. Se piensa que una millonésima de segundo antes del Big Bang, los quarks y gluones se encontraban en un estado desconfinado, en un nuevo estado de la materia que hoy se conoce como plasma de quarks y gluones. Esto ocurrió cuando la temperatura del universo era de aproximadamente 100.000 veces la temperatura interna de nuestro Sol. Para que se den una idea, la temperatura interna de nuestro Sol es de 15 millones de grados centígrados. Entonces, 100.000 veces 15 millones de grados centígrados, bueno, pues es una temperatura enorme, y esa es la temperatura del plasma de quarks y gluones al origen, cuando una millonésima de segundo después del Big Bang. Sin embargo, bueno, pues el tiempo pasó, el universo se expandió y bueno, el universo se fue enfriando, de tal forma que los quarks y gluones pasaron de un estado desconfinado a un estado de confinamiento tal y como los encontramos hoy en día. Entonces, si queremos estudiar este plasma de quarks y gluones, pues entonces lo tenemos que reproducir en el laboratorio. Pues la pregunta es entonces, ¿de dónde conseguir toda esa energía para recrear el plasma de quarks y gluones? ¿Sí? Bueno, pues estas fueron algunas de las muchas interrogantes que hay en el modelo estándar y las cuales originaron la construcción del Gran Colisionador de Hadrones, el cual es un enorme acelerador de partículas de 27 kilómetros de circunferencia que se encuentra a 150 metros bajo tierra entre la frontera de Suiza y Francia, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares CERN. En el LHC existen 4 grandes experimentos de investigación, que son ALICE, ATLAS, CMS y LHCb, ¿sí? Los cuales tienen objetivos científicos muy particulares y que les voy a describir en un momento más. Sin embargo, el LHC es tan solo la punta del iceberg de toda una cadena de aceleradores y preinyectores que existen en el CERN. En el caso de las colisiones entre protón-protón, el camino empieza aquí en el LINAC 2, que es un acelerador lineal. Después los protones pasan aquí al booster, un acelerador circular, luego al PS, que significa protón-síncrotrón, luego los son enviados al superprotón-síncrotrón y finalmente al LHC. Sin embargo, como bien dicen por ahí, una animación vale más que 1000 imágenes. Entonces vamos a ver una animación de cómo es el funcionamiento de toda esta cadena. Entonces aquí tenemos los protones que salen del LINAC, pasaron por el booster, luego son inyectados al PS, de ahí se envían al superprotón-síncrotrón, luego son inyectados al LHC y cuando alcanzan su máxima energía son enviados a colisionar. Entonces aquí nos metemos al túnel del LHC, esos son los famosos dipolos del superconductor del LHC. Vamos a pasar la frontera entre Suiza y Francia, ¿sí? Luego nos metemos al tubo de vacío, aquí tenemos el protón con sus 3 quarks de valencia y que son enviados a colisionar al experimento ATLAS. Aquí colisionan las partículas, se crean nuevas partículas, ¿sí? Y estos puntos en verde y en amarillo son las señales de los detectores,
¿sí? Entonces, básicamente así es como funciona toda esta cadena de preaceleradores y preinyectores en el LHC. Ahora bien, ¿cómo va cambiando la velocidad de las partículas en toda esta cadena? Bueno, en el LINAC 2, que tenemos aquí, las partículas viajan a 1/3 de la velocidad de la luz. Sabemos que la velocidad de la luz es prácticamente 300.000 kilómetros por segundo. Luego en el booster alcanzan el 92% de la velocidad de la luz. Luego en el PS llegan al 99.9% de la velocidad de la luz. En el superprotón sincrotrón llegan al 99.999% de la velocidad de la luz. Y finalmente en el LHC alcanzan una velocidad de 99.99999% de la velocidad de la luz. ¿Sí? Pero ¿cómo funciona el LHC? Bueno, en el LHC tenemos más de 9.500 imanes que sirven para mantener la partícula en esta circunferencia de 27 kilómetros. ¿Sí? Aquí tenemos un corte transversal de uno de estos dipolos del LHC. Aquí tenemos unas tuberías por donde circula el haz de partículas. En particular son estos dos tubos rojos. ¿Sí? Estas tuberías se encuentran en un ultra alto vacío, 10 veces menos presión de la que hay en la Luna. Y esto se requiere para evitar colisiones de partículas con moléculas de gas residual. ¿Sí? Y no tener colisiones en puntos donde no se quiere. Estos imanes utilizan cables superconductores que trabajan a bajas temperaturas. De hecho, todo el LHC, estas 27 kilómetros de circunferencia, funciona a una temperatura de menos 271 grados centígrados. Tan solo 2 grados centígrados por encima del cero absoluto. Existen más de 7.600 kilómetros de cables superconductores. ¿Sí? Esta es una longitud mayor que el radio terrestre. Estos cables superconductores están formados de 36 hebras de 15 milímetros de diámetro. Cada una contiene 6.400 filamentos de 6 micras de diámetro. Para que nos demos una idea, el grosor de un cabello humano tiene 50 micras de grosor. ¿Sí? Y de hecho, si sacamos todos estos filamentos y los unimos uno con otro, entonces el alambre que se forma es lo suficientemente largo para extenderlo de la Tierra al Sol en 5 ocasiones. Y lo que sobra se extendería de la Tierra a la Luna en otro par de ocasiones. ¿Sí? Bueno, en el LHC en realidad no mandamos a colisionar un protón con otro protón nada más. Tenemos que tener en cuenta que el tamaño de un protón es de aproximadamente un Fermi, es decir, 1 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, mandar a colisionar un protón con otro, la probabilidad de colisión es prácticamente cero. Entonces lo que hacemos es agarrar un montón de protones, ¿sí? Comprimirlos lo suficientemente, lo más que se pueda, y del otro lado también agarrar un montón de protones, comprimirlos y de tal forma que cuando se crucen estos haces se tenga una mayor probabilidad de colisión. Entonces, cada haz de partículas está formado por 2.800 paquetes y cada uno de estos paquetes contiene 1.1 por 10 a la 11 protones, ¿sí? Y aun cuando hay 1.1 por 10 a la 11 protones y cada por paquete y existen 2.800 paquetes, aún así al LHC le tomaría 1.000.000 de años acelerar 1 gramo de hidrógeno. ¿Sí? Cada paquete le da más de 11.000 vueltas completas al LHC cada segundo y cada haz contiene la misma cantidad de energía que tiene un tren de 400 toneladas viajando a 150 kilómetros, ¿sí? por hora. Entonces se podrán imaginar, o sea, la seguridad que se debe tener al momento de acelerar estos paquetes, ¿sí? porque no queremos tener una colisión en puntos que no están diseñados para resistir una colisión, por ejemplo, de un tren de 400 toneladas viajando a 150 kilómetros por hora. Los paquetes se cruzan 30 millones de veces cada segundo y en ese intervalo se tienen 600 millones de colisiones. Al máximo de energía del LHC, las colisiones entre protones
y núcleos atómicos equivalen respectivamente a la energía que tiene una mosca en vuelo y a la energía que se libera en un aplauso. A ver, seguramente más de uno piensa que le estoy tomando el pelo. Dirán, he escuchado que el LHC hace colisiones a energías nunca antes alcanzadas por la humanidad, y ahorita este tipo viene y me dice que la energía de las colisiones equivale a la energía liberada por un aplauso. Algo está raro, ¿no? Si eso es verdad, y así es, entonces, ¿qué es lo que hace tan especial al LHC? La concentración de energía. Nótese, por ejemplo, que en una colisión protón-protón, ok, se tiene la energía de una mosca en vuelo, pero ¿qué tamaño tiene una mosca? 1 centímetro. Bueno, un protón mide un Fermi, 1 por 10 a la menos 15 metros. Entonces, toda esa energía que tiene esta mosca que está volando está contenido en algo que son cientos de miles de millones de veces más pequeño que una mosca. Y eso es donde radica lo que hace tan especial a la LHC. Ahora bien, ¿qué sucede cuando colisionan las partículas? Bueno, pues todos han visto esta fórmula, ¿sí? E igual a mc cuadrado de Einstein, ¿sí? Y esto nos dice básicamente que la masa y la energía son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Entonces toda esta energía que llevan estas partículas, cuando colisionan, producen nuevas partículas, ¿sí? De diferente masa, ¿sí? Y si me preguntan por una fotografía de una colisión, esta sería. En una colisión protón-protón llegan a producir menos de 50 partículas, ¿sí? Y en una colisión plomo-plomo de dos núcleos, esta es una imagen, se llegan a producir hasta 17.000 partículas en 4pi en todo el espacio, ¿sí? Y estas líneas que ven son las trazas de las partículas, ¿sí? Ahora bien, se producen todas estas partículas y pues los 4 grandes experimentos tienen alrededor de 150 millones de sensores recabando datos, ¿sí? Y esto, por cada segundo que está funcionando el LHC, se generan aproximadamente 700 megabytes de información por segundo. Esto equivale a grabar un CD de información cada segundo. Para que nos demos cuenta de la cantidad de información que es esto, si agarramos todos estos CDs que se van generando y los apilamos uno sobre otro, ¿sí? Después de un año, solo un año de funcionamiento del LHC, la pila de CDs va a alcanzar una altura de 20 kilómetros, ¿sí? Es más, el doble de la altura más o menos a la que vuela un avión, ¿sí? En este caso aquí tienen el Concorde que volaba 15 kilómetros de altura. Entonces la pila de discos de información es mucho más alta, ¿sí? Pues claramente esto también es un problema porque no existe una sola computadora en este mundo, ni siquiera un solo centro de supercómputo en este mundo que pueda almacenar toda esta información y mucho menos procesarla. Entonces la solución que surgió es lo que es la Red Mundial de Computación del LHC, que comúnmente llamamos los que trabajamos en esto como GRID, ¿sí? La cual es una colaboración internacional de 170 centros de supercómputo en 42 países de todo el mundo. Y gracias a la donación que recibió la UNACH del CERN, pues hoy en día existe un grupo de profesores de aquí de la UNACH que estamos trabajando para que la UNACH, nuestra universidad, sea parte del GRID en un futuro mediano, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el GRID y la World Wide Web que todos ustedes conocen? Que por cierto, la World Wide Web también nació en el CERN. Fue un físico que trabajó en el CERN que la creó, ¿sí? Entonces, en la World Wide Web podemos acceder a información en cualquier parte del mundo. Todos la conocen, todos la hemos usado. En el GRID podemos acceder a información y además utilizar los recursos informáticos,
como es la capacidad de almacenamiento de datos, potencia de procesamiento, etcétera, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Es decir, yo aquí estoy, o bueno, tenemos a alguien que está trabajando en Japón, se conecta, pero en unos 2-3 años, al grid que esté aquí, en nuestras instalaciones de la facultad, de la universidad, y él va a poder almacenar sus datos y utilizar nuestros recursos de cómputo, las computadoras, nuestros servidores, para poder hacer su trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre la World Wide Web y el grid. Costos, muy importante. ¿Cuánto ha costado el LHC? Pues se calcula que ha costado alrededor de 6.000 millones de francos suizos. ¿Por qué francos suizos? Porque es la moneda que se utiliza en Suiza, el CERN está en Ginebra, Suiza, ¿sí? Un franco suizo es prácticamente un euro. Un euro, ¿en cuánto está hoy en día? 20 pesos. Entonces, si lo quieren transformar a pesos, multipliquen 6.000 millones por 20, no sé cuánto sea, pero es una cantidad de dinero enorme. Entonces, esta es la razón por la cual estos experimentos se realizan con cooperaciones internacionales, porque no existe un solo país que pueda financiar algo así. ¿Es el LHC peligroso? Bueno, estoy seguro que muchos lo han escuchado por ahí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de energía de colisiones sin precedentes? Bueno, pues en realidad hablamos de solo lo que tenemos en el laboratorio. ¿Por qué? Porque las energías de las colisiones que producen los rayos cósmicos son cientos o miles de veces más energéticas que las que se producen en el LHC. Que si se pueden formar hoyos negros en estas colisiones protón-protón, bueno, si así fuese, los rayos cósmicos, al ser miles de veces más energéticos, ya los hubiesen producido. Bueno, de cualquier forma, imaginemos que se forma un agujero negro. Estos agujeros negros serían microscópicos y debido a la radiación de Hawking se evaporarían prácticamente de forma instantánea. La radiación, es cierto, toda partícula cargada que se acelera emite radiación, ¿sí? Aquí tenemos partículas que están girando en el LHC, sí, efectivamente hay radiación. Una de las razones por las que se hacen este tipo de construcciones bajo la Tierra es precisamente para esto, pero además existen estrictas medidas de seguridad en el CERN. Y también hay que tomar en cuenta que la radiación que se produce es 250 veces menor que la radiación generada por los rayos cósmicos. Bueno, entonces terminamos con esta sección y pasamos a los grandes experimentos. Aquí tenemos a ALICE, que es el experimento encargado de estudiar el plasma de quarks y gluones, ¿sí? Esta sopa incandescente que se formó una millonésima de segundo después del Big Bang. ATLAS es el experimento encargado de estudiar el bosón de Higgs, encontrar dimensiones extras, encontrar partículas supersimétricas, ¿sí? Y ATLAS es un detector gigante, enorme, de 25 metros de altura, algo así como de 5 o 6 pisos, un edificio de 5 o 6 pisos. Y para que se den cuenta, aquí por ejemplo hasta abajo ven a más personas, ¿no? Entonces y eso que no están completamente hasta abajo de ATLAS, ¿sí? Entonces para que se den una idea del tamaño de este detector. Luego tenemos CMS, que tiene la misma finalidad de ATLAS, estudiar el bosón de Higgs, partículas supersimétricas, dimensiones extra. CMS pesa 12.500 toneladas y para su construcción se utilizó el doble de acero de la que hay en la Torre Eiffel. Finalmente tenemos a LHCb, ¿sí? Que es el encargado de estudiar esta asimetría entre la materia y la antimateria, de la que les hablé al principio, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar a finalmente esta última parte, lo que habrá después del gran colisionador de hadrones. Entonces, el LHC va a ser obsoleto en algún momento. Sí, el LHC es una maravilla tecnológica. ¿Qué sucede si hoy en día agarran y van a una tienda de cómputo y se compran la mejor computadora que vean? 2, 3 años, si no es que antes,
ya va a estar obsoleta esa computadora, ¿no? Pues lo mismo le va a pasar al LHC. Va a llegar un momento, por mucha tecnología que tenga, que sea obsoleta. Entonces, pues tenemos que cambiarlo, ¿no? Tal y como hacemos con cualquier máquina, con cualquier automóvil, ¿sí? De hecho, el LHC nació como un upgrade, ¿sí? Del LEP, el Large Electron Positron Collider, que es este detector, ¿sí? Que funcionó en la década de los 90. De hecho, el programa científico del LHC está definido al día de hoy hasta el 2035. Para el 2035, aun cuando faltan prácticamente 20 años, ¿sí? Ya se empieza a pensar en el acelerador de partículas que va a sustituir al LHC. Y se le conoce a este, tiene el nombre genérico todavía de Future Circular Collider, algo así como colisionador circular del futuro, y será el próximo gran acelerador de partículas del CERN, y va a ser un acelerador de entre 80 y 100 kilómetros de circunferencia, ¿sí? Aquí ven un plano de cómo estaría este nuevo acelerador en rojo. Cruzaría la frontera de Suiza, entraría un poco a Francia, luego cruza otra vez a Suiza, Francia, y luego vuelve a entrar a Suiza. Incluso se planea construir que una parte de ese acelerador cruce debajo del lago de Ginebra, ¿sí? Se espera que las colisiones que se alcancen en ese nuevo acelerador sean 7 veces más energéticas que el LHC, y claramente este es un reto para la comunidad científica internacional, sobre todo a las generaciones del futuro, es decir, ustedes jóvenes. Y bueno, pues llegamos a la parte final. Entonces, existen muchas preguntas aún sin respuesta en la física de partículas elementales. El gran colisionador de hadrones representa un esfuerzo científico y tecnológico a nivel internacional. Existen 4 grandes experimentos en el LHC, cada uno con un objetivo muy en particular, y ya se empieza a trabajar en el sucesor del gran colisionador de hadrones. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Del programa. We are half an hour in advance of the program, so Así que hay mucho tiempo para muchas preguntas. o discusiones. Jóvenes, por favor. Ah, en la otra sala hay preguntas. Ya, para los alumnos, ya dijo el director que el que haga preguntas les va a invitar un refresco al rato. Así que ya se comprometió, así que aprovechen, por favor. No importa el sabor. A ver. Usted dijo que el 35, que el HC va a acabar en el 35, ¿no? Y que no van a construir otro. ¿Y qué va a pasar con el HC? Bueno, aquí se tiene la pregunta de que... Ah, ya me sacaron de... Ah, Ya me están corriendo aquí. no. Bueno, la pregunta que tienen aquí es que estoy diciendo que el LHC va a funcionar hasta el 2035 y de ahí, a partir de ahí se espera que funcione este FCC, el colisionador circular del futuro. Entonces me están preguntando qué va a pasar con el LHC. Bueno, pues como les comenté al principio en esta diapositiva de esta cadena de aceleradores predictores, bueno, pues ahora al día de hoy el circuito final de estas partículas que empiezan aquí es el LHC. Lo que va a pasar es que el circuito para el 2035 va a empezar aquí, luego el LHC va a ser un preinyector y de aquí se van a inyectar al FCC, a este nuevo gran acelerador, ¿sí? Entonces, de hecho, cada uno de estos aceleradores en su época fueron la maravilla tecnológica, ¿sí? O sea, el PSAK en el 2009, si no mal recuerdo, cumplió 50 años, ¿sí? Después, en la década de los 60 funcionó el SPF y así sucesivamente. Entonces, cada uno lo que van haciendo es reutilizando, ¿no? Reciclando, por decirlo de alguna forma. No es que se eche a la basura
¿no? Entonces se necesita toda esta cadena de preaceleradores y preinyectores para después al RCC. Bueno, me preguntan que si ya se tienen fondos para eso, para el nuevo FCC, el nuevo... Ese sí de aquí. ¿No? Ese sí de que está. If yes, which country? No, en realidad, de hecho, por 1 o 2 años, me acuerdo, fue realmente un rumor, esto el FCC, un chisme de lavadero que se decía en los pasillos del CERN. Sin embargo, apenas el año pasado, como en mayo o junio, se dio el primer paso oficial, en serio, y el paso oficial en serio es que el CERN encargó hacer un estudio económico de cuánto costaría. Claramente hay que hacer un túnel de entre 80 y 100 kilómetros, ver, bueno, un montón de cosas. Entonces, el primer paso serio es hacer este estudio económico, y bueno, eso es lo que está haciendo. Entonces, a partir de eso se va a ver cómo se va a financiar entonces. ¿Preguntas? En la otra sala. En la otra sala, por favor, preguntas. Hay una pregunta aquí. A ver. Utilizan determinados elementos para colisionar, ¿no? Determinados núcleos. Sí, ¿Por qué eso? ¿Por qué específicamente ese tipo de elementos? sí, bueno. Efectivamente, bueno, al día de hoy solo están colisionando protones y núcleos de plomo, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué? Pero se espera, ¿sí? Se tiene idea de que después del 2019 se empiecen a utilizar otros núcleos como carbono, oxígeno, etc. Si me preguntas por qué, por ejemplo, ahorita estamos utilizando núcleos de plomo, bueno, hay 2 razones. Uno, porque los núcleos de plomo son para recrear este plasma de cuarcigluones. Para recrear este plasma de cuarcigluones necesitas densidades de energía muy grandes, ¿sí? Entonces, un núcleo de plomo está formado, el plomo que se utiliza es 208, es decir, se tienen hay 208 entre protones y neutrones. Entonces, todos estos, mientras mayor sea la cantidad de protones y neutrones que se tengan, es más factible poder reproducir este plasma, ¿sí? Y bueno, es cierto, ¿cómo se llama? Hay elementos más pesados, ¿no? Está el oro, incluso después vienen los elementos sintéticos como el uranio, el plomo. Bueno, la razón por la que no usamos elementos radioactivos, bueno, es porque, bueno, estos elementos decaen, ¿sí? Entonces sería muy difícil controlar, saber cuando colisionan los núcleos realmente cuántos nucleones sobrevivieron después de decaimiento. La otra razón es porque los núcleos con número másico más grandes ya no son tan redondos. Una propiedad muy importante del núcleo de plomo es que es muy esférico, y bueno, eso facilita la descripción de la colisión, ¿no? Imagínate que quieres colisionar, por ejemplo, 2 balones de fútbol americano, ¿sí? O sea, describir la colisión de 2 núcleos. Bueno, puede chocar las 2 narices, o puede chocar una nariz con una parte del lado del balón, y bueno, eso es mucho más complicado. En cambio, si tienes 2 cosas esféricas como 2 bolas de billar, bueno, pues es muchísimo más fácil describir esta colisión. Entonces, esas son las razones por las cuales se utilizan los núcleos que se utilizan. ¿Más preguntas? Hay una pregunta acá. Tengo una pregunta. A ver, Hernán. Sí, tal vez sí, tal vez no. Sí, sí. Bueno, la pregunta es así no. Escriben. Mi pregunta inicial es si alguna vez ha colisionado algo tal vez con alguna parte del aire en ese tubo de vacío, que no estuviera totalmente vacío, y qué sucedió, o qué podría suceder si en algún momento se rompe ese vacío y tenían partículas aceleradas y colisionan con otro átomo a lo mejor y desencadenan algo. Podría ser una situación. Sí, bueno, primeramente tener una colisión en un punto que no está diseñado para tener colisión es peligroso.
Entonces, por eso, de hecho, es una de las razones que mencioné por las que se tiene un ultra alto vacío en estas tuberías por donde está circulando el gas. Sin embargo, también es cierto que han habido colisiones, por ejemplo, no directamente el protón-protón. Se tiene, es muy normal que se tenga, por ejemplo, se dice beam as con halo, no sé cuál es la traducción de halo, perdón, con halo, ¿no? En coreano es halo. O sea, después de esta colisión, como mencioné, los paquetes están, la diferencia entre las colisiones de los paquetes, hay 2.800 paquetes, ¿no?, en cada as. La diferencia entre las colisiones de cada paquete es de 25 nanosegundos. Un nanosegundo es 1 por 10 a la menos 9 segundos. Entonces, prácticamente, o sea, las colisiones son una tras otra, una tras otra. Entonces, sí, algunas veces hay una colisión acá y el haz que viene atrás choca con las partículas que se produjeron de la colisión anterior, ¿no? Sin embargo, como son micras de diferencia del punto donde se planea la colisión, todo eso está bien protegido, entonces no hay ningún problema. El problema serio sería, por ejemplo, colisiones en otras partes no cercanas a donde están los 4 grandes experimentos. Nunca sucedió. No, gracias a Dios. No, porque lo digo porque, por ejemplo, ¿no?, como mencioné, la energía que tiene un haz son de 150 kilómetros por hora de un tren de 400 toneladas, ¿no? O sea, tener una colisión eso en un punto no deseado es, o sea, destruir algo. O sea, realmente todo se tiene en cuenta. Cedric. Bueno, más que preguntar, ustedes si pudieras abundar dada la naturaleza de esta reunión. Mencionaste, para empezar, bueno, el poder de ingeniería tan tremendo que hay para construir eso, el poder de cómputo tremendo que hay, luego los problemas famosos de los cuadrúpodos que tronaron. Entonces, hay muchos de los estudiantes que en algún momento a lo mejor están viendo, escogiendo su área, a lo mejor es no lo que son las partículas, también más bien la ingeniería física, la física computacional, el cálculo de todos sus elementos de ingeniería, etc. ¿Nos podrías a lo mejor platicar de toda la interdisciplinariedad que hay en el acelerador? Y a lo mejor esto podría ampliar un poco más el panorama, no nada más de la física de partículas y procesos, que es muy interesante, sin embargo, como que para ver esa importancia, ¿no?, de que todos las distintas áreas de la ingeniería y los técnicos hasta los físicos teóricos colaboran. Sí, efectivamente, por ejemplo, de hecho, retomando eso, los físicos teóricos son muy importantes. De hecho, los físicos teóricos, por decirlo de alguna forma, ¿no?, nos iluminan, nos dicen por dónde ir, ¿no?, a los físicos experimentales. O de hecho, cuando obtenemos un resultado, por ejemplo, la física teórica nos dice qué es lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos una gráfica que tiene cierto comportamiento, entonces la física teórica es de gran ayuda para decirnos qué es lo que estamos viendo, por qué lo estamos viendo. Por ejemplo, en el CERN existe, por ejemplo, mucho lo que es, últimamente hay muchos biofísicos, ¿sí?, porque la física que se obtiene de los aceleradores de partículas es muy utilizado en la física médica, ¿no? Últimamente se tiene, por ejemplo, la Hadron Therapy, ¿no?, terapia hadrónica, ¿sí?, y prácticamente toda, por ejemplo, la imagenología médica, ¿sí?, se obtiene a partir de esto, ¿no? La producción de, por ejemplo, de materiales radioactivos, ¿no?, que se utilizan para detectar tumores o algo así, o incluso para curarlos, ¿sí?, tiene su origen en esto. Entonces, últimamente en el CERN ha habido muchos físicos médicos. De ahí también se tienen muchos lo que son claramente ingenieros, ¿no?, muchos computólogos, mucha gente que se dedica al cómputo. De hecho, incluso para diseñar esto del grid, en el CERN hablan de que hoy día nosotros hablamos de hardware y software, ¿no? Bueno,
ingenieros del CERN hablan que ellos desarrollaron el middleware, ni siquiera software ni hardware, middleware. Entonces, bueno, entonces ahí es donde entra la gente que se dedica a la computación. Y bueno, pues por ejemplo, esto es lo que se me ocurre por el momento, ¿no? De la gente que también labora en esto. ¿Preguntas más? ¿Perdón? ¿Perdón? Una pregunta. ¿Sí? Desde tu experiencia, ¿podrías dar algún consejo, recomendaciones para los estudiantes de aquí de la UNAM que quisieran dedicarse a este tipo de estudios? Bueno, mi consejo es que, en realidad uno solo tiene que gustarle lo que hace. Cuando a uno le gusta algo, realmente lo hace con mucho gusto, con mucho esmero, con mucha pasión. Entonces, yo a los estudiantes les quería decir que si alguien de ustedes sueña, por ejemplo, con llegar a trabajar o llegar a estar en el CERN, pasar algunos años como tuve la gran oportunidad de hacerlo, bueno, pues o sea, adelante, realmente todo en esta vida es posible, ¿sí? Solo basta un poco de esfuerzo, van a haber sacrificios, claramente, como en cualquier profesión, pero pues, siempre es posible. Y por mi parte, si yo no les puedo ayudar en algo, si necesitan algún consejo, tengo las puertas de la oficina bien abiertas. De hecho, voy a estar muy contento y muy halagado de poder ayudarlos, de poder aconsejarlos. Entonces, son bienvenidos conmigo y estoy seguro que también con cualquier otro profesor de la facultad. ¿Sí? ¿Más preguntas? Si no, yo pregunto la última. La pregunta en inglés, tú vas a traducirlo como estudiante, es más difícil. La pregunta en español. I'm curious, so far I think that the LHC is detecting the X that we waited for many years, but it's not detecting any trace of evident trace, significant trace of dark matter. So I'm curious to know about the scientific purpose of FCC, the biggest accelerator it was mentioning for the future. Is going to be exactly the same on the LHC, or something changes there? I mean, this is important in particular for the workshop on physics. Your talk is embedded in, so it's important for the discussion for the future. Ok, bueno, Omar me está preguntando, bueno, en el LHC ya, como ustedes bien saben, en el 2012 se descubrió lo que fue el bosón de Higgs. Y sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido ninguna señal, ¿sí?, de lo que es de algo que nos pudiese ayudar a entender lo que es la materia oscura, ¿no? Entonces me está preguntando the scientific proposal of FCC is the same of LHC, or just shifted to higher energy, or there is something new in there? Que si el... Sound is easy. Respuesta. La propuesta Yo te enseño español. Bueno, así pasa. ¿Cuál es la propuesta científica para este nuevo gran acelerador de 80 y 100 kilómetros por hora? Bueno, la gente, voy a hablar de lo que piensa la gente, ¿verdad? No, yo quiero que lo piensa la gente del CERN, yo pienso saberlo. No, porque la gente del CERN está muy optimista que en esta segunda corrida del LHC que empezó en el año pasado, 2015, y que va a concluir en 2018, se tenga cuando menos el descubrimiento de una nueva partícula. No sabemos si sea el tan esperado neutralino, pero se espera que se tenga el descubrimiento de una nueva partícula supersoniótica. De hecho, ¿cuándo fue? Hace unos meses hubo un comunicado del CERN donde mostraba un pico de 3 sigmas a 450 Hz, si no me recuerdo, ¿no? 750. Ah, bueno, 750, entonces la gente está muy confiada
que ese pico va a llegar a los 5 sigmas en esta segunda corrida. Y bueno, esto habría que esperar a ver si esto se confirma o no, y a ver cómo va a impactar, cómo se llama algo. Pero, o sea, de entrada esto sería bueno, porque de llegar a confirmar, ¿sí? Claramente esto va a aumentar la motivación de los gobiernos y el fondo para la inversión. Entonces, eso sería bueno, pero bueno, habría que esperar. Pero bueno, esto es lo que la gente desea. Sí. Lo so che lo pensa. Le gusta es bueno. Yo podemos saber lo que tú pensabas. Okay. Muchas gracias. Okay. ¿Algo más? ¿Preguntas? Si no, gracias. A ver, una pregunta adicional. Una última pregunta aquí de Juan Carlos. ¿Qué es el neutralino? Muy buena pregunta. ¿Qué es el neutralino? Bueno, a ver, esta pregunta está muy interesante, muy buena. ¿Sí? Entonces, como les comenté aquí, existe un efecto que vemos, ¿sí?, en la rotación de las galaxias, ¿sí?, lo cual nos indica que debe haber una cierta materia que no podemos ver, que no podemos detectar, y a la cual le conocemos como materia oscura. Entonces, esta materia, al ser algo que no podemos detectar, debe ser algo que interactúe muy poco con la materia ordinaria, ¿sí? En inglés se dice weakly interacting, ¿sí? Una partícula, weakly interacting particle, ¿sí? Entonces debe ser una partícula que interactúe muy poco con la materia ordinaria, ¿sí? Pero, dado que en principio debe aportar el 25% de lo que está formado nuestro universo, debe ser una partícula muy masiva, ¿sí? De hecho, en inglés se le llama WIMP, Weakly Interactive Massive Particles, ¿sí? Un candidato, al principio se pensó que en la materia oscura eran neutrinos, ¿sí? Estoy seguro que han escuchado hablar de eso. Hoy en día se detectan y todo eso. Sin embargo, dado que los neutrinos son muy ligeros, entonces no puede ser neutrinos. En los modelos de supersimetría, ¿sí?, los modelos supersimétricos dicen que por cada partícula que hoy tenemos, por ejemplo, el quark, los quarks, los electrones, bla, debe existir su compañero supersimétrico. Entonces debe existir un superquark, un superelectrón, supermuón, etc. Y también un superneutrino que se le conoce como neutralino, ¿sí? Entonces, este neutralino es muchísimo más pesado, en principio, que el neutrino, y entonces se vuelve el candidato natural para la materia oscura. Entonces, esto es lo que se conoce como neutralino. Hasta el día de hoy es el candidato más natural, el mejor candidato, y no estoy hablando de política, para nuestra materia oscura. Okay. Bueno, pues gracias a todos,